Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a compartir un indicador llamado Fibonacci de oro. Quiero adelantar de que este indicador lo voy a dar con una estrategia. La estrategia es muy buena. No es una estrategia propia, es una estrategia que compartió un miembro del canal. Quiere que hagamos un EA o hagamos robots con esta estrategia y en eso estamos trabajando. Pero antes voy a estar dando un indicador que le va a ayudar primeramente con la estrategia manual y posteriormente pues estaremos tratando de automatizar lo que va a ser la estrategia. La estrategia en lo personal yo la llamo 7-1. En realidad gana 7 y pierde 1. O sea, es una estrategia donde el ratio beneficio es muy alto, pero siempre va en proporción de por lo menos arriesgar 1 para ganar 7. Cosa que no veo mal porque en gestión de capital estaría excelente de que usted pudiera ganar una y por lo menos pues pasar 7 operativas perdidas, que cosa que la veo difícil con la estrategia, porque la estrategia está muy buena, pero es posible. Entonces, de todos modos, acá vamos a dar la estrategia y lo que hice fue hacer un indicador que le facilitara las entradas manuales a todos ustedes y a este miembro del canal que me contactó al privado para que pudiéramos hacer un robot. Por ahora voy a entregar el indicador, después posteriormente estaré tratando de automatizar la estrategia, pero creo que en ese lapso, que no sé cuánto pueda llevar a hacer un EA, un robot con ello, ustedes pueden ir haciendo sus entradas manuales y yo les aconsejo de que sean bastante prudentes con ello, pero traten lo posible de seguir las recomendaciones que vamos a dar en este video. Bien, dicho esto, vamos a la gráfica para mostrar el indicador, configurar el indicador y mostrar la estrategia. Bien, acá tenemos una gráfica limpia, con solamente vela. Realmente esta estrategia no requiere de gran cosa, no requiere de indicadores en lo absoluto. Voy a dar algunas recomendaciones para aquellos que son un poco novatos en el caso de acción de precio o en el caso de ver la gráfica. Pero sí tienen varias cosas que observar dentro de las gráficas con respecto a esta estrategia. Antes de presentar el indicador, pues voy a decir que deberían tener la gráfica así tal cual. No van a necesitar otro indicador, pero hay algunas personas que son novatas o que son principiantes y no saben identificar, por ejemplo, los retrocesos, los impulsos. Entonces, bueno, si esas personas se le hace difícil, pues tienen un indicador de zigzag común que le marcaría, fíjense, que les marcas los impulsos, los retrocesos, fíjense, impulso, retroceso, que a eso es lo que en realidad la estrategia va. Vamos a entrar en los retrocesos para ir a favor del impulso. Y pueden incluso modificar el indicador para hacerlo, pues entonces con los colores que ustedes quieran, pero en realidad no lo necesitan, nadie lo necesita, voy a quitarlo, pero aquellos que son novatos, pues lo pueden colocar. En lo personal, yo creo que no hace falta, con el indicador sería más que suficiente que voy a entregar. Bien, vamos a empezar con una gráfica de H4, porque así la estrategia lo amerita, ¿no? Para hacer entradas en M15. Voy a comenzar con el mercado B10 para ver, y este tipo de entrada me gusta porque son entradas largas, tal cual como me gusta operar. A mí también, pues, el Wilson me enseñó a hacer algunos scalping y pues diseñar algunas estrategias propias para scalping que me gustan. Pero yo prefiero las entradas largas porque dan un beneficio mayor. Vamos a arrastrar, se llama Fibonacci de oro, el indicador. No hay mucho que decir con respecto al indicador, pues que no tiene nada que configurar en lo absoluto, salvo dos cosas que vamos a hacer más adelante con el indicador para que le sea un poco más efectivo. Entonces, fíjense que acá tenemos un indicador de Fibonacci, lo cargamos y listo. ¿Okay? Por ahora, fíjense que la fractalidad la está marcando el propio indicador, o sea que usted no necesita un zigzag, él está marcando su propia fractalidad. Dice que acá fue su nivel más bajo con su nivel más alto y pues estamos esperando entonces que venga a hacer un retroceso para hacer la entrada.
Pero la estrategia está muy sencilla, marca los niveles de Fibonacci 70, 80, 90 y 100. Algunos dirán, eso no es Fibonacci, pues puede ser que no sea Fibonacci, pero eso es lo que necesitamos para hacer la estrategia. Y lo mejor es que lo podemos hacer en cualquier mercado, inclusive en Crash y Boom, usted puede hacer este tipo de entrada. Ya lo vamos a hacer en vivo, vamos a tratar de hacer alguna entrada si la conseguimos en el mercado. H4, por ahora H4, ¿ok? Si nos vamos a H1 también podemos hacer algunas entradas. Y de hecho, pues acá se nos dio una entrada en el nivel 80. Y ya que acá se nos dio una entrada en el B10 en el nivel 80 en H1, voy a explicar la estrategia. La estrategia consiste en un análisis H4, H1 y M15. Pero que he notado que también se cumple en otras temporalidades porque trabaja con fractalidad y trabaja con impulsos y retrocesos la estrategia. La estrategia no es mía, la estrategia la facilitó un miembro del canal. ¿Y en qué consiste? Vamos a suponer que acá tenemos un impulso. Voy a estar marcando acá para que puedan observar. Acá tenemos un impulso hasta este punto. ¿Y qué es lo que dice la estrategia? Que vamos a buscar un retroceso. O sea, un retroceso hasta ¿dónde? Primero, un retroceso hasta el 70. ¿Ok? Y luego, pues, colocamos un stop loss en el nivel 80. Acá. Voy a cambiar de color con respecto a eso porque no se nota. Pero acá colocamos un stop loss en el nivel 80. Perfecto. Automáticamente hacemos un buy limit. ¿Por qué un buy limit? Porque tenemos tendencia alcista. Por lo tanto, nosotros vamos a entrar a favor de la tendencia hasta este punto arriba. ¿Ok? Y posteriormente, si tocan estos lots, que de hecho lo tocó, nos vamos a ir con un buy limit también en el nivel 80, que es este nivel al alza, con un stop loss en el nivel 90. ¿Qué pasó acá? Uno, siempre se va a ganar 7-1. ¿Por qué? Porque acá estamos arriesgando para ir nuevamente al punto de entrada, que sería el 0-0. Y he conseguido mejores resultados, por eso dejé el nivel 20 y el nivel 10, porque también el mercado puede llegar hasta el nivel 20 y el nivel 10 en el retroceso si hay un giro del mercado. Entonces, creo que este nivel podría ser bastante interesante. Ya ustedes testearán si estará bien hacerlo hasta este nivel, o la estrategia que dice hasta el punto de entrada de la tendencia en este caso, porque es alcista, en teoría seguiría y rompería esto. Pero si hay un giro, pues llega hasta este nivel, entonces, o hasta este nivel. Entonces, por eso los dejé. No necesariamente ustedes tienen que cumplir estas cosas que estoy observando con esta estrategia. Pero sí usted tendría que ver si lo deja hasta acá. Entonces sería un riesgo-beneficio de una 5, no de una 7. Es un poco más seguro. ¿Qué pasa? Que el mercado vino hasta este punto 80, no tocó estos lots, pero mire hasta dónde llegó. Hasta el nivel 20. Ya fíjense que este es el nivel 20, pum, ahí tocó mi take profit y me fui una a 5. Ya listo, ya lo tocó. ¿Qué ocurre cuando esto puede llegar incluso al nivel 0, incluso puede ir más arriba, hasta el espacio, hasta el infinito? ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia alcista en H4 y en H1. Fíjense que la estrategia se cumplió, pero mi amigo me dice, o la persona que me dijo que puede estar hasta el nivel 100, con esto lo hasta el 110. Siempre se va a estar ganando la misma proporción, porque si esto llega al nivel 90 y se regresa, igual va a llegar a una 5 si salen a nivel 20, pierde esta, pero gana desde acá hasta acá, igual es una 5, o una 7 si llega hasta el nivel 0, que es lo que dice la estrategia. Entonces la estrategia me parece bastante interesante, bastante buena, y este indicador ya marca la fractalidad en la cual va a medir los niveles de entradas y de salida. ¿Okay? Lo está marcando niveles de entradas y de salida. Entrada en el 70, en el 80, en el 90 y el 100, o sea que serían 4 buy limits en esta estrategia. La estrategia tiene su variante, ya la voy a estar explicando. Fíjense que si se hubiese ido una 5, ya hubiese ganado una 5 de manera tranquila, no hubiese pasado nada.
La estrategia también habla de algunas velas envolventes. Eso lo vamos a estar analizando más adelante. Así que recuerden de que la estrategia es esta. Ahora vamos a ver las variantes de la estrategia. La estrategia siempre va a ser con entradas en H4, perdón, con análisis en H4, H1, con entradas en M15. ¿Ok? ¿Qué nos dice H4? La estrategia nos dice que en el último impulso, en realidad acá hubo un toque, por eso no toma este fractal, sino que lo toma completo desde acá. Daría igual si lo tomara en este último fractal, da igual, pero el indicador pues lo marca porque estuvieron en el punto exacto. De hecho, este punto estuvo más bajo, por eso lo está tomando. ¿Qué es lo que dice la estrategia? Que esto debería regresarse. El mercado debería llegar a un retroceso en H4 hasta el punto 70 o hasta incluso el punto 80 o incluso hasta el punto 90. Acuérdense que ahí tienen todos estos slots en cada una de ellos. O sea, cierra y automáticamente abre. Y por último, hasta a este punto con estos slots en este punto. Con estos slots en este punto, en el punto 110. Y listo. Así es la estrategia en H4. Quiere decir que el mercado vendría en un retroceso. Por lo tanto, nosotros deberíamos entrar en estos puntos en H4. ¿Ok? En H4. Voy ahora a decir que H1 nos mostró esta entrada en corto, por supuesto, porque estamos en el retroceso que ella misma marcó, pero M15 nos puede dar otro tipo de entrada. Por ahora aquí se ve como rangado en M15, y de hecho lo está, pero fíjense qué ocurrió. Ya marcó una fractalidad bajista. Quiere decir que estaría marcado justo acá. Y creo que es un buen punto. Estaría marcado justo acá. Y creo que es un buen punto para hacer una entrada. Y yo la voy a hacer ahorita en vivo. Al nivel 100 en M15. Pero fíjense de dónde me llegó al nivel. ¿A qué nivel me llegó en H1? En el 20. ¿Sí ves? O sea, esto está genial. ¿Por qué? Porque acá yo puedo marcar mi entrada hasta este punto. Me coincide con M15. Hasta la entrada en M15. Si el mercado me llega a 100, que wow, ojalá no se regrese desde ahí. Yo tuve que haber marcado ya mi entrada a la baja. Y usted dirá, profe, ¿pero por qué? Pues el indicador me está diciendo a la baja. Ahora, yo hasta qué punto voy a hacer esa entrada en M15, lo voy a hacer a lo que me dice H4. Que H4 me dice que va a venir hasta el 70. Entonces mi entrada va a estar marcada allí. Perdón, mi take profit estaría marcada allí. Si se me da la oportunidad ahorita, si el mercado llega a subir, otra vez hasta este punto en M15. Ahorita le doy una variante del indicador. El indicador ahora, ahí está, ahora sí, me estaba mostrando H4. Y ahorita le voy a dar esa variante del indicador. ¿Por qué? Porque también no va a tener necesidad de estar cambiando. Déjenme, esto se soluciona de esta forma, así de sencillo. Wow, no pude hacer mi entrada, pero mi entrada va a estar a la baja en este punto. Espero que el mercado me dé la entrada. Ya la entrada está marcada acá, pero no importa. Si el mercado me llega al 100, me voy a ir a la baja hasta el punto de H4. Bien, voy a dar la última variante con respecto a este indicador. ¿Qué va a pasar en este indicador? Usted puede, sin necesidad de estar cambiando, dejarle acá H4. Me va a dejar marcado el punto de entrada y de salida de H4. Fíjense que el punto de entrada y salida de H4, perdón, déjenme cerrar acá. Y automáticamente, aquí está el 70 de H4. Si ven, este es mi take profit en mi entrada en M15 con este mismo indicador. Ah, que usted no quiere dejar H4 porque va a trabajar con H1. Pues le coloca H1, no pasa nada. ¿Ok? Le coloca H1 y automáticamente él le va a mostrar la fractalidad que hay en H1 si usted va a trabajar con H1. Y ahí está la fractalidad de H1, no de M15. Entonces, por lo pronto, lo voy a dejar current, que es M15, para hacer mi entrada a la baja. Espero que el mercado dé un pequeño retroceso en los siguientes 15 minutos para hacer mi entrada a la baja con mi take profit allá. Esto va a servir para el 75, va a servir para todos. ¿Okay? Fíjense que acá se viene una entrada al alza justo en este punto. Pero vamos a ver qué me dice H4, porque no hemos analizado H4. Ya esto, H4 es bajista. Quiere decir que va a ser un retroceso el mercado, va a ser un retroceso. Yo voy a hacer una entrada en M15, en el 75 al alza, para ese pequeño retroceso, para venirse el impulso. La idea es entrar en el retroceso de H4. Esa es la idea, va usted mucho más seguro. Pero
Si hay oportunidad de que sabe que el mercado va a hacer su retroceso, entonces entre en ese retroceso en H15. Yo voy a hacer mi entrada ya de una vez en el 75 acá en vivo, en cuenta real, y voy a hacer mi entrada al alza. Yo puedo esperar el nivel 80, sí, voy más seguro. De hecho, el mercado se ha regresado en el nivel 90 y en el nivel, ahorita sobrepasó el nivel 70, va rumbo al stop loss, hubiese entrado allí. Yo no me preocupo que se me lleve estos 3 stop loss. ¿Por qué? Porque sé que me va a recuperar en el retroceso todas estas 3 que pude perder, ¿no? Voy a entrar en el nivel 80. La idea es entrar con un buy limit, pero se puede analizar temporalidades inferiores para entrar en el retroceso a favor del alza en M1 o en M5. De esa forma, entonces, va un poco más seguro. Pero en mi caso, yo no voy a hacer ningún tipo de análisis ya previo en temporalidades inferiores. Solo quiero que llegue al 80 ahorita en este video para que vea cómo va a ser la entrada. Y dónde va a estar mi stop loss automáticamente. Ya está muy cerca del nivel 80. Un punto más y me voy. Un punto más. Otro. Voy a entrar acá, no importa. Mi stop loss está acá. Ahora, ¿dónde va a estar mi take profit? En el nivel 70 de H4. O sea, yo voy a ir subiendo este take profit, pero va a estar ¿dónde? En el nivel 80 de H4. O sea, en este nivel debería estar mi take profit. Estoy analizando M15 y es bastante alto. Lo ideal en este nivel de 70, nuevamente voy a H1, nuevamente me voy a M15 para que me cambie el indicador. Y en H4 va a estar mi take profit. Voy a dejarlo así. Voy a dejar mi entrada así. Espero que, bueno, les sirva la estrategia y les sirva el indicador y puedan disfrutar de poder tener este tipo de entrada. Deseo un buen día a todos. Cualquier duda la aclaramos en el canal de Book Gratis 12 Binarias y Forex. Y allá pues, puedo aclararles las dudas, ¿ok? Feliz día a todos.